El 4 de julio de 1976, el puerto de Nueva York estaba lleno de veleros gigantescos llegando de todo el mundo. 16 millones de personas llenaban las orillas del Hudson para ver el espectáculo más grande que la ciudad había visto jamás. Los fuegos artificiales duraron horas. El presidente Ford pronunció discursos. Las campanas repicaron en todo el país simultáneamente. América cumplía 200 años y lo estaba celebrando con una intensidad que solo se siente una vez en varios siglos. Y en los bolsillos de cada americano que vivió ese día histórico había una moneda diferente a cualquier quarter que hubieran tocado antes. Una moneda con dos fechas, con un diseño completamente nuevo, con un joven tambor militar en el reverso que nadie esperaba encontrar en una moneda de 25 centavos. El 1976 Bicentennial Quarter, la moneda más reconocible de toda la era moderna americana, la que todo el mundo tiene, la que casi nadie ha mirado de verdad, y la que esconde un secreto de plata que hoy vamos a revelar completamente. Quédate hasta el final porque el tip de bonificación de hoy podría hacer que vayas corriendo a revisar tu colección en cuanto termine este video. Hay algo inmediatamente especial en este quarter que lo distingue de cualquier otra moneda en circulación antes o después, su fecha doble. En lugar del año único que siempre ha caracterizado a las monedas americanas, el Bicentennial Quarter lleva grabado en su anverso el texto 1776-1976, 200 años de historia condensados en 4 dígitos separados por un guión. Es una decisión de diseño que ninguna moneda americana de uso corriente había tenido antes, y que convierte a este quarter en algo visualmente único desde el primer instante en que lo sostienes. Pero la historia de cómo nació ese diseño es igualmente fascinante. En 1973, el gobierno de los Estados Unidos convocó un concurso nacional para diseñar los reversos especiales del quarter, el half dollar y el dólar del bicentenario. Artistas de todo el país presentaron propuestas. Para el quarter, el ganador fue Jack L.R., un artista que presentó algo completamente inesperado. Un tambor colonial rodeado de una antorcha encendida y 13 estrellas, una por cada colonia original. En el centro de ese diseño, un joven soldado de la Guerra de Independencia tocando su tambor con determinación. No un águila, no un símbolo de poder, un muchacho con un tambor. La imagen del pueblo ordinario que hizo posible la independencia. Una decisión artística que los numismáticos celebran hasta el día de hoy. Ahora, los números. Y los números del Bicentennial Quarter cuentan una historia de escala absolutamente monumental. Hay que entender primero que este quarter fue producido en 1975 y en 1976, pero todas las monedas llevan la doble fecha. 796 no. Existen Bicentennial Quarters fechados solo en 1975. Todas llevan la misma inscripción histórica, sin importar cuándo fueron. Acuñadas. La ceca de Filadelfia con la marca P produjo aproximadamente 809.784.016 ejemplares en la versión enchapada de cuproníquel. La ceca de Denver con la marca D produjo aproximadamente 860.118.839 monedas en la misma composición. Entre las dos cecas de circulación general, más de 1.669.000 millones de Bicentennial Quarters CLAD salieron al mundo. Es uno de los números de producción combinada más altos en la historia del Washington Quarter. Una avalancha de monedas diseñadas para que cada americano tuviera en sus manos un pedazo de ese cumpleaños histórico. Pero aquí viene el secreto que la mayoría de la gente que tiene Bicentennial Quarters en su casa no conoce. Y es un secreto que puede valer mucho dinero. Existe una versión del 1976 Bicentennial Quarter que no es de cuproníquel, que no es la moneda común que todos han visto. Es una versión de plata. Y no poca plata. Un 40% de plata en su composición, suficiente para darle un valor en metal precioso que los quarters regulares simplemente no tienen. El Mint produjo estos quarters de plata en 3 presentaciones diferentes, todas desde la ceca de San Francisco con la marca S, una versión sin circular para coleccionistas en sets especiales con una tirada de aproximadamente 11 millones de ejemplares, una versión Proof regular de plata con aproximadamente 4 millones de ejemplares, y los quarters clad en Proof regular con aproximadamente 7 millones de ejemplares adicionales. La diferencia visual entre un Bicentennial Quarter de cuproníquel y uno de plata es detectable, pero requiere saber exactamente qué buscar. El canto de la moneda es el primer lugar a revisar. Como aprendimos con los Kennedy Half Dollars en episodios anteriores, el cuproníquel muestra una línea rojiza de cobre en el canto. La versión de plata muestra un canto uniformemente plateado sin ninguna línea de color diferente. Si tienes un Bicentennial Quarter con la S de San Francisco y el canto es completamente plateado, tienes plata.
Y esa plata cambia completamente la conversación de valor. Hablemos de valores. Y para este quarter necesitamos separar claramente las dos realidades de valor. Para los quarters CLAD de circulación general, en condición circulada, el valor es entre 25 centavos y $1. En MS63, entre 3 y 8 dólares. En MS65, entre 8 y 20 dólares. En MS66, entre 30 y 70 dólares. Y en MS67, el nivel donde los ejemplares perfectamente conservados de esta emisión masiva son genuinamente escasos, el valor puede superar los 150 a 400 dólares. Pero el Bicentennial Quarter tiene algo adicional que lo distingue de otros quarters en los grados altos. La distinción entre tipo 1 y tipo 2. En el reverso, las letras de las inscripciones Quarter Dollar y E Pluribus Unum fueron grabadas con diferente grosor en distintos periodos de producción. El tipo 1 tiene letras más gruesas y es generalmente asociado con producción más temprana. El tipo 2 tiene letras más delgadas y es más común. Esta distinción, casi invisible sin lupa, puede añadir un premium de 20 a 40% al valor de un ejemplar, tipo 1 sobre un tipo 2 en el mismo grado. El precio más alto jamás registrado en subasta para un 1976 Bicentennial Quarter fue alcanzado por un ejemplar del 1776-1976D, certificado NS68 por PCGS, subastado alcanzando aproximadamente $2.115, más de $2.000 por 25 centavos. Una moneda que fue producida en cantidades de casi 900 millones de ejemplares, pero que en ese grado de perfección absoluta se convierte en una rareza, que el mercado persigue con entusiasmo y dinero. Real. Para los quarters de plata del 1776-1976S, los valores son completamente diferentes. En MS65 el Silver Quarter puede valer entre 10 y 25 dólares solo por su contenido de plata más su valor coleccionable. En MS67 entre 60 y 180 dólares. Y los proofs de plata en PR69 Deep Cameo pueden valer entre 20 y 55 dólares, con los ejemplares en PR70. Deep Cameo alcanzando entre 150 y 400 dólares en subastas competitivas. El Bicentennial Quarter de plata en proof es considerado por muchos coleccionistas como una de las piezas más hermosas de toda la era moderna del Washington Quarter. El acabado espejo combinado con el diseño del tambor colonial y los 13 estrellas crea una pieza visualmente impactante que en los grados más altos justifica completamente su precio de mercado. El contexto histórico del 1976 añade una dimensión emocional a esta moneda que ningún otro Washington Quarter puede igualar. Esta moneda nació durante la celebración más grande en la historia de los Estados Unidos. Fue acuñada mientras América miraba hacia sus orígenes y hacia su futuro simultáneamente. Fue usada para comprar entrada al Bicentenario, para dar propina en restaurantes que servían hot dogs y apple pie ese 4 de julio, para hacer llamadas desde teléfonos públicos mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo. Es una moneda que vivió un momento histórico específico e irrepetible, y esa carga emocional y narrativa tiene un valor que trasciende cualquier número en una tabla de precios. El tip de bonificación de hoy es específico, práctico, y puedes ejecutarlo ahora mismo si tienes Bicentennial Quarters en casa. Busca todos los quarters con la doble fecha 1776 y 976 que tengas disponibles. Sepáralos en dos grupos, los que tienen marca P o D y los que tienen marca S. Los del grupo S son los que necesitas examinar primero con mayor atención. Con los que tienen S, examina el canto bajo buena luz. Si el canto es completamente plateado y uniforme sin ninguna línea rojiza visible, pon esa moneda aparte inmediatamente. Tienes plata. Ahora examina su superficie. ¿Tiene acabado espejo? ¿Los relieves del diseño contrastan dramáticamente con el campo de la moneda? Si la respuesta es sí, tienes un Silver Proof del Bicentenario. Si el acabado no es espejo, sino más suave y uniforme, pero el canto sigue siendo plateado, tienes el Silver Uncirculated Set Coin. En cualquiera de los dos casos, el valor supera con creces al de un quarter regular y merece evaluación profesional antes de cualquier decisión de compra o venta. Con los grupos P y D, enfócate en encontrar los ejemplares con mayor brillo y menos marcas de contacto. Los que luzcan como si nunca hubieran circulado son candidatos a certificación, especialmente si el brillo original del cuproníquel se mantiene completamente intacto. Y cuando los examines bajo lupa, compara el grosor de las letras del reverso para identificar tipo 1 versus tipo 2. Esa distinción adicional puede marcar la diferencia entre una oferta ordinaria y una que refleje el verdadero potencial de tu pieza. 927.638.181.
Repite ese número en tu cabeza una vez más. 927 millones. Casi 1.000 millones de quarters de 25 centavos producidos por una sola ceca en un solo año. La ceca de Denver. El año 1990. Es uno de los números de producción más extraordinarios en toda la historia del Washington Quarter. Y es precisamente ese número el que convierte al 1990D en una de las piezas más interesantes de la era moderna de esta. Denominación para los coleccionistas que entienden la paradoja fundamental de la numismática masiva. Casi 1.000 millones de monedas producidas. Y sin embargo, encontrar una en perfectas condiciones después de más de 30 años es genuinamente difícil. Cuanto más se produce, más se circula. Cuanto más se circula, más se destruye. Y lo que queda al final del proceso es una rareza creada no por escasez de producción, sino por la brutalidad del uso cotidiano multiplicada por casi 1.000 millones de veces. Quédate hasta el final porque el tip de bonificación de hoy revela la estrategia específica que los coleccionistas de Washington Quarters modernos usan para encontrar ejemplares del 1990 en condiciones excepcionales, donde nadie más está buscando. 1990. Fue un año donde el mundo literalmente se reorganizó ante los ojos de todos. Las consecuencias del colapso del muro de Berlín del año anterior se materializaron en octubre cuando Alemania Oriental y Alemania Occidental se reunificaron oficialmente después de 45 años divididas. Una nación entera que había existido partida en dos desde el final de la Segunda Guerra Mundial volvía a ser una sola. El 11 de febrero, Nelson Mandela salió caminando por las puertas de la prisión de Victor Verster después de 27 años de encarcelamiento, y las imágenes de ese hombre levantando el puño en señal de victoria, mientras su esposa Winnie lo tomaba. De la mano recorrieron el planeta con una fuerza emocional que las palabras no pueden capturar completamente. En abril, el telescopio espacial Hubble fue lanzado al espacio, abriendo una ventana hacia el universo que la humanidad nunca había tenido antes. Y en marzo, un científico británico llamado Tim Berners-Lee propuso formalmente en el CERN el sistema de información que llamó World Wide Web. Nadie prestó mucha atención en ese momento. Nadie podía imaginar que esa propuesta cambiaría completamente la manera en que la humanidad se comunicaba, trabajaba, compraba, se enamoraba y vivía. 1990 fue el año en que nació el Internet tal como lo conocemos, aunque el mundo tardó años en darse cuenta. Y mientras todo eso ocurría, mientras las noticias llegaban de Alemania, de Sudáfrica, del espacio y de los laboratorios europeos donde se gestaban revoluciones digitales, las prensas de las cecas americanas producían quarters. Casi 1.000 millones de ellos en Denver, más de 600 millones adicionales en Filadelfia. Los números de producción del 1990 Washington Quarter merecen un análisis separado porque la diferencia entre las dos cecas ese año es extraordinariamente marcada y tiene implicaciones directas para el coleccionista. La ceca de Filadelfia, con la marca P visible debajo del lazo del cabello de Washington en el anverso, produjo aproximadamente 613.792.000 ejemplares. Un número ya considerable por sí solo. Pero la ceca de Denver, con su marca D en la misma posición, superó a Filadelfia de manera aplastante con una producción de aproximadamente 927.638.181 monedas. La diferencia entre las dos cecas ese año es de más de 313 millones de quarters. Denver produjo casi el 50% más que Filadelfia. Y la ceca de San Francisco contribuyó con aproximadamente 3.299.559 ejemplares en versión Proof, destinados exclusivamente a coleccionistas en sets especiales. Esa diferencia masiva entre la producción de Denver y Filadelfia en 1990 crea una dinámica de mercado específica que los coleccionistas experimentados tienen muy presente. El 1990D, con casi 314 millones más de monedas en circulación que el 1990P, tuvo proporcionalmente más ejemplares expuestos al desgaste cotidiano. Y paradójicamente, esa mayor exposición significa que los ejemplares del 1990D en grados altos no son más comunes que los del 1990P en los mismos grados, a pesar de la enorme diferencia de producción total. La escasez en grados superiores es similar en ambas cecas. Y el mercado coleccionista refleja esa realidad de manera consistente. La escala de valor del 1990 Washington Quarter sigue la progresión característica de la serie moderna, con los números específicos de este año, en condición circulada entre 25 centavos y $1, en MS63 entre 2 y $6, en MS65 entre 10 y $22, en MS66 entre 35 y $80,
Y en MS67, donde los quarters perfectamente conservados después de más de 3 décadas son genuinamente escasos independientemente de cuántos millones se produjeron originalmente, el valor del 1990 Washington Quarter alcanza un nivel que sorprende a quienes solo lo conocen como una moneda ordinaria de 25 centavos. Un 1990p en MS67 puede valer entre $180 y $420 en subasta competitiva. El 1990D en el mismo grado mantiene valores similares, con algunas subastas mostrando el D ligeramente por encima del P en ciertos periodos del mercado debido precisamente a la percepción de que su mayor producción total hizo más probable que la mayoría circulara sin conservarse, el precio más alto jamás registrado. En subasta para un 1990, Washington Quarter fue alcanzado por un ejemplar del 1990D certificado en MS67 por PCGS, subastado alcanzando aproximadamente $823. $823 por un quarter de 25 centavos que fue producido junto a otros 927 millones de monedas en el mismo año en que el mundo se reorganizaba, en que Mandela salía de prisión, en que el Hubble abrió sus ojos al universo. La perfección de conservación después de más de 3 décadas convirtió lo masivo en extraordinario. Los proofs del 1990 merecen atención porque su relativa baja tirada de poco más de 3 millones de ejemplares los hace más accesibles, pero no menos interesantes. Un 1990S en PR69 Deep Cameo puede valer entre $12 y $30. En PR70 Deep Cameo, la perfección certificada absoluta, el valor puede alcanzar entre $60 y $150 en subastas competitivas entre coleccionistas que buscan completar series de proof del Washington Quarter moderno. Las variedades de error del 1990 Washington Quarter incluyen double die obverse documentados en ambas secas, con duplicación visible en los elementos del anverso bajo lupa de 10 aumentos. Dado el volumen masivo de producción de ese año, múltiples cuños funcionaron simultáneamente en cada seca, y algunos de esos cuños presentaron desalineaciones durante su fabricación que se propagaron a miles de monedas antes de ser detectadas y reemplazadas. Un 1990D con double die documentado en MS64 o superior puede añadir entre $50 y $200 al valor normal del ejemplar. Los D-Cracks del 1990, especialmente en la producción de Denver, donde la intensidad de uso de los cuños fue mayor dado el volumen de producción, crean variedades que los especialistas en cuños rastrean activamente. Los CUDs, que son die cracks que llegan hasta el borde de la moneda y crean un área elevada irregular en el borde de la acuñación, son particularmente buscados y pueden valer entre $30 y $120 sobre el precio normal. El tip de bonificación de hoy está diseñado específicamente para quien busca Washington Quarters del 1990, en condiciones excepcionales usando una fuente que la mayoría de los coleccionistas principiantes ignora completamente. Los cambios de caja de efectivo de pequeños negocios locales son una de las fuentes menos exploradas para encontrar quarters en condiciones superiores al promedio. Negocios como lavanderías, máquinas vendedoras antiguas o pequeñas tiendas familiares que llevan décadas operando y que periódicamente tienen que contar y cambiar su efectivo en monedas. Frecuentemente acumulan coins de los años 80 y 90 que llegaron como cambio y nunca fueron a circulación intensiva. A diferencia de las monedas que pasaron por docenas de manos en tiendas y supermercados, las que quedaron atrapadas en las cajas de pequeños negocios a veces tienen condiciones de conservación notablemente superiores, simplemente porque cambiaron pocas manos después de entrar en esa caja. Establece relaciones con propietarios de pequeños negocios locales que llevan décadas operando. Muchos estarán encantados de intercambiar rolls de monedas antiguas por su equivalente en billetes cuando llegue el momento de contar su caja. Y dentro de esos rolls, los 1990D, con casi 1.000 millones producidos ese año, aparecen con relativa frecuencia. El trabajo está en reconocer cuáles de ellos tienen el potencial de ser algo más que 25 centavos ordinarios antes de que pasen a la siguiente caja registradora y sigan su camino de desgaste inevitable.